de hoy, de la educación ambiental. Y después vamos a entrar en las leyes nacionales y en las leyes provinciales. Y por último le voy a dar una breve conclusión respecto de esta jornada. Primero de todo, les pido por favor que vean, que verifiquen el micrófono que esté apagado, así no interfiere, y cuando quede grabado también la gente que por ahí no pudo estar presente puedan no tengan interferencia. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a ver, ¿qué es desarrollo sustentable? Con respecto al desarrollo sustentable, el problema de la contaminación ambiental surge luego de la revolución industrial. Hay alguien que tiene el micrófono encendido. Creo que es Laura, por Laura. favor, ahí está. Ahí ya lo desactivé. Muchas gracias. Bueno, les decía que el problema de la contaminación ambiental surge en gran medida a partir de la revolución industrial. Sin embargo, este tema, como preocupación, recién nace a fines o sea, al principio de los años 50, es decir, después de concluida la Segunda Guerra Mundial. Empieza la preocupación en base a varios hechos que ocurrieron en el mundo y que denotaba que era necesaria tomar medidas respecto a esa forma en la que se venía haciendo uso de los recursos naturales. Había ocurrido derrames de petróleos en varias partes del mundo. También hubo un accidente muy importante en una planta de química en India. También, si recordamos, también existió en 1986 el accidente de la planta de Chernobyl. Y también uno de los acontecimientos de más importancia que existió fue referido a la capa de ozono. Se detectó el agujero de la capa de ozono. Bueno, con respecto a esos inconvenientes y esas preocupaciones, la ONU, que es la Organización de Naciones Unidas, encarga en la década del 80, encarga a una persona como presidiendo la Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo. Esa Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo estaba a cargo de una noruega que se llamaba Brundtland. Y la comisión iba a tener unos objetivos, que era, perdón, se me fue la filmina, era analizar, criticar, replantear las políticas de desarrollo económico globalizado. Se sabía que existían los problemas y había que buscar también una solución, una alternativa para evitar que eso siga ocurriendo de la manera en que venía produciéndose. Tal es así que en 1987, la señora Brundtland, ella, con el equipo de la Comisión Mundial del Medio Ambiente y el Desarrollo, que Latinoamérica también estaba, digamos, representada por Brasil, Colombia y las Guyanas, crean un informe que se llama Nuestro Futuro Común. En ese informe se va a determinar y va a aparecer el concepto de lo que estamos tratando acá, que es el desarrollo sustentable. Y bueno, y en esa oportunidad se va a hablar que es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer las capacidades de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Este concepto aparece en ese informe y lleva implícito 3 ejes. Primero es la satisfacción de las necesidades de las generaciones del presente, respetar el medio ambiente y no sacrificar los derechos de las generaciones futuras. ¿Cómo se lleva a cabo eso? Confluyen estos 3 elementos. Hay un elemento económico, el elemento ambiental y el elemento social. No significa el desarrollo sustentable que se deje de lado la producción económica actual, sino que esa producción sea rentable y pueda llevarse a cabo con el respeto del medio ambiente.
es decir, que sea viable, y que a la vez sea equitativo con respecto a la sociedad, sea igual, que haya igualdad de condiciones, de igualdad de oportunidades. Bueno, y el desarrollo sustentable justamente va a estar incorporado en el medio de estos tres elementos. Tiene que estar presente en un equilibrio. Yo les preparé un video para que más o menos les pueda servir como para entender lo que recién les expliqué, pero por ahí va a ser más claro. No, malo. Basta. Y fuera. No, no. Bueno, en ese video que está en esta filmina, van a poder después ingresar con el link de acá abajo. Hay otro link también, en donde cualquier consulta también está especificado el tema que tratamos hoy, como para un apoyo en los términos que estuvimos viendo hasta acá. Ahora la pregunta es, ¿qué ocurre si no hacemos nada y hacemos lo contrario a lo que buscamos con el desarrollo sustentable? ¿Qué significaría un desarrollo no sustentable? Entonces, yo conseguí para mostrarles un árbol que fue diseñado por Juan Cruz Mendía en un libro que encontré, en donde establece justamente estos tres ejes, los tres temas que nosotros vimos con respecto a lo económico, a lo social y a lo ambiental, si no estuviera en equilibrio. Esto resultaría en caso que no tengamos un modelo de desarrollo sustentable. Si tenemos una alta producción industrial contaminante, si seguimos con una inequidad en la distribución de las oportunidades y la riqueza, si tenemos un consumismo irresponsable, lo que va a derivar es que existan todos estos efectos que se encuentran en la copa del árbol. Van a existir extinción de especies, cambio climático, lluvia ácida, escasez de agua, catástrofes climáticas, guerras, desertificación, erosión del suelo, pérdida del suelo, alta presión sobre los recursos naturales, la pobreza y la marginalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces nosotros vimos qué ocurre con
cuando el desarrollo no es sustentable. Estuvimos viendo cuáles son los ejes Eso. que constituyen en el concepto y los Pero- elementos que interactúan. También vimos el Pero- concepto del Está ahí al lado, desarrollo sí, come eso. sustentable. Saca Y uno vimos- para el otro. No sé si le Creo sacó que- uno o no. ¿Cuánto? Hay alguien que se llama Miki, creo que está abierto el micrófono. Y después, por último, también vimos, perdón, me pierdo cuando interrumpen porque, vimos, decía que estuvimos viendo el desarrollo sustentable, y por último también vimos, perdón, el informe de donde surge el concepto, vimos la Comisión Mundial del Medio Ambiente y donde surge la problemática del daño ambiental. Bueno, teniendo presente esto que vimos recién, vamos a llevarlo y analizar en la legislación vigente en nuestro país, tanto en el orden nacional como provincial. Con respecto a la legislación de la educación ambiental, la ley madre en todo concepto de nuestro ordenamiento jurídico es la Constitución de la Nación Argentina. Entonces vamos a comenzar con el análisis de la Constitución, después vamos a analizar las leyes de la nación, y por último lo que dice las leyes de nuestra provincia. Con respecto a la Constitución de la Nación Argentina, cabe decir que la Constitución de nuestra República tuvo origen en 1853. Como recién vimos con la historia, nosotros analizamos que esa problemática del medio ambiente recién surge en 1950, es decir, 100 años después de la sanción de la Constitución. Y como es lógico, esa problemática no estaba vigente en el momento, y en consecuencia no fue prevista por los convencionales constituyentes de nuestra República. Pero nuestra Constitución tuvo varias reformas a posteriori de su origen, y una de ellas fue efectuada en 1994. Y esa reforma de 1994 se ayornó a esa problemática ambiental, introduciendo dos artículos. Uno, el artículo 75, inciso 22, que está en el cuadrito acá abajo, y el otro, el 41 de la Constitución Nacional. El artículo 75, inciso 22, le da vigencia y rango constitucional a algunos tratados que la República Argentina firmó con otras naciones, referente al medio ambiente. Sin embargo, vamos a centrarnos más en el artículo 41 de la Constitución Nacional. Este artículo, vamos a centrarnos simplemente en lo que está en amarillo que yo les pinté, porque en esa partecita amarilla es lo que nos es útil para analizar el tema de la educación ambiental. El primer párrafo dice que todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de generaciones futuras, y tienen el deber de preservarlos. Si nosotros relacionamos con la que primeramente vimos, que es el desarrollo sustentable, vemos que esta primera parte del artículo, el primer párrafo, se refiere a eso, al desarrollo sustentable. En tanto que el segundo párrafo dice que las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización nacional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural, y a la diversidad biológica y a la información, y a la educación ambiental. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra educación ambiental, además que tenemos el derecho del ambiente sano, está también la educación ambiental en la Constitución Nacional, tenemos base constitucional. Y la otra cuestión muy importante se encuentra en el tercer párrafo. Corresponde a la nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección. Esto vamos a analizar en un ratito cuando veamos la ley de la nación. Lo que quiero dejarle en claro es una de las cosas. Nosotros en esta oportunidad estamos viendo las leyes
de la educación ambiental. No significa que existan otras leyes que se refieren a la cuestión ambiental que van a ir aprendiendo y le van a ir explicando a medida que avancen en el curso. Lo importante es tener presente de dónde surge el derecho ambiental en cuanto a la educación. Bueno, tal es así entonces que vimos en esta oportunidad la parte de la Constitución, qué dice la Constitución respecto de la educación ambiental. Ahora vamos a entrar, teniendo en claro esto acá, vamos a entrar a lo que se refiere a la ley, a la normativa nacional. Les marqué en esta presentación todas las leyes que hacen referencia a la educación ambiental. Sin embargo, vamos a centrarnos en las primeras tres. La Ley General del Ambiente reglamenta el tercer párrafo que estuvimos viendo recién, cuando recién vimos el artículo 41 de la Constitución, en donde decía que corresponde a la nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección. Cuando el artículo de la Constitución dice, habla de esa norma de presupuestos mínimos de protección, se está refiriendo justamente a esta ley, a la Ley General del Ambiente, la 25675. Es recomendable que esta ley tengan presente siempre, porque a medida que van pasando los bloques, siempre hay algo que se refiere a esta normativa de la legislación nacional. Después tenemos la Ley de Educación Nacional, que también hace referencia, básicamente en 2 artículos, y la Ley de Educación Ambiental Integral, que es la 27621. Las otras normativas, las de bosques, la de gestión de agua, residuos domiciliarios, glaciares y manejo de fuegos, y los tratados, hacen referencia, pero en las más importantes y las que vamos a centrarnos son las primeras 3. ¿Qué dice la Ley General del Ambiente? Primero de todo, establece que, primero de todo hay que decir, digamos, que quiero que tengan presente que es una ley que establece los presupuestos mínimos en toda la nación argentina, que va a ser como un piso, que esta normativa le va a decir al Estado y a los ciudadanos cuál es la protección que van a tener ese medio ambiente, y nunca va a poder ser menor a esa protección que le da la Ley General del Ambiente. Siempre va a permitir que una provincia proteja aún más, pero nunca menos que lo que dice la ley. Tal es así que en esa ley establece como uno de los instrumentos la educación ambiental. Un instrumento de la política y la gestión ambiental es la educación ambiental. Y define a qué se entiende qué se va a entender sobre educación ambiental en el artículo 14. Y dice, constituye el instrumento básico para generar en los ciudadanos valores, comportamientos y actitudes. Van a ver más adelante que estos valores, comportamientos y actitudes van a venir también en otras normativas legales. Van a ser siempre como que el legislador quiere que en la educación ambiental se generen valores, comportamientos y actitudes que sean acorde con el ambiente equilibrado, propendan a la preservación de los recursos naturales y su utilización sostenible, y mejoren la calidad de vida de la población. El artículo 15, el artículo 14 entonces nos dijo que se va a entender sobre la educación ambiental, y qué es lo que busca que se genere en el ciudadano. Ahora, el artículo 15 lo que nos va a indicar es la característica que tiene que tener también esa educación ambiental, que tiene que ser un proceso continuo, permanente y de constante actualización. Deberá facilitar la percepción integral del ambiente y el desarrollo de una conciencia ambiental. Esos son los objetivos que busca la ley. Y bueno, y después dice que tiene que hacerse con una implementación de planes y programas en el sistema de la educación. La otra normativa legal es la Ley de Educación del Ambiente.
Ahora sí, dejamos la Ley General del Ambiente que establecía los lineamientos base y tomaba a la educación ambiental como un instrumento, y vamos a ver qué dice la ley que refiere a la educación ambiental. Toda la ley, lo más importante que tienen que tener en cuenta son dos artículos. Uno es el artículo 89, y hay otro artículo que es el 92, inciso G, que fue introducido por una ley que vamos a ver en un ratito. Solamente esos dos artículos es lo que nos interesa en este momento. ¿Qué dice el artículo 89? Que el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, de acuerdo con el Consejo Federal de Educación, dispondrá las medidas necesarias para proveer la educación ambiental en todos los niveles y las modalidades del sistema educativo nacional, con la finalidad de promover, de vuelta, valores, comportamientos y actitudes que sean acordes con el ambiente equilibrado y la protección de diversidad biológica, que propendan a la preservación de los recursos naturales y a su utilización sostenible y que mejoren la calidad de vida de la población. Y además, en la última parte del artículo, habla también que tiene que existir una capacitación hacia los docentes en esta temática. Si ustedes toman en cuenta recién lo que vimos en la Ley General del Ambiente, se encuentra vigente los valores, los comportamientos y las actitudes. Y esto va a seguir presente a través de todas las normativas que vamos a ir viendo. Y es una característica importante a tener en cuenta al momento de encarar el trabajo como docente en los objetivos que busca la ley, que es instaurar los valores, los comportamientos y las actitudes. Bueno, les decía que hay una normativa también en esta ley, que es la Ley de Educación de la Nación, que establece que en cuanto al contenido curricular, entre el contenido curricular de las jurisdicciones, la Ley de Educación de la Nación establece que tiene que estar presente la toma de conciencia de la importancia que tiene el medio ambiente, la biodiversidad y los recursos naturales, su respeto, conservación, preservación y prevención de los daños. Bueno, hasta acá vimos entonces lo que dice, lo que refiere la Ley General del Ambiente y la Ley de Educación Ambiental. Ahora vamos a ver la Ley de Educación Ambiental Integral, que también tiene conceptos respecto a la educación ambiental. Esta Ley de Educación Ambiental es más reciente y es la que introdujo la modificación a la Ley de Educación Ambiental, este artículo que nosotros recién terminamos viendo, que es la incorporación de los contenidos curriculares. ¿Qué dice respecto de esto de la Ley de Educación Ambiental Integral? Dice que la educación es como una herramienta integral, es como que se va a llevar a cabo como política pública nacional. Y va a decir que la educación ambiental integral es un proceso educativo permanente, con contenidos temáticos específicos y transversales, que tienen como propósito generar la formación de una conciencia ambiental, a la que articulan e impulsan procesos educativos integrales orientados a la construcción de una racionalidad en los cuales distintos conocimientos, saberes, valores y prácticas confluyen y aportan en la formación ciudadana el ejercicio del derecho a un ambiente sano, digno y diverso. Se trata de un proceso, y acá viene la sustentabilidad, digamos, que dice que se trata de un proceso que define la sustentabilidad como proyecto social. Esto tiene que ver con el desarrollo sustentable que vimos. El desarrollo con justicia social, la distribución de la riqueza, la preservación de la naturaleza, la igualdad de género, la protección de salud, todos estos elementos que vemos en esta norma, hacen referencia un poco a los ejes que estuvimos viendo cuando analizamos el desarrollo sustentable, que decíamos, económico, social y ambiental, el equilibrio que se busca referente a eso.
Bueno, y ahí termina diciendo que busca el equilibrio entre diversas dimensiones como lo social, la ecológica, la política y la económica, en el marco de una ética que promueve una nueva forma de habitar nuestra casa común. Bueno, referente a esta norma de la Ley de Educación Integral, tenemos que decir que además de esos artículos, hay otros artículos que no vamos a adentrarnos en el análisis, pero vale sí aclarar que establece principios en cuanto a esa educación, que tiene que ser un abordaje íntegro o interpretativo y holístico, tiene que hacerse respecto a un valor de la biodiversidad, con un principio de equidad y de igualdad en cuanto al enfoque de género. También tiene que hacerse con un reconocimiento en la diversidad cultural vigente en nuestra sociedad, incluyendo a los pueblos aborígenes y a las minorías. Tiene que existir también esa educación como una participación en la formación ciudadana y con respecto al cuidado del patrimonio natural y cultural. También establece como un derecho que todos los ciudadanos tienen derecho a la información, y en cuanto a los contenidos curriculares, que también hizo referencia cuando incorporó el artículo que vimos a la educación, a la Ley de Educación de la Nación. Bueno, hasta acá vimos la ley, las leyes nacionales que se encuentran vigentes y que hacen referencia a la educación ambiental en el ámbito de nación. Ahora debemos preguntarnos, y es cortito, así que no les pido atención, porque es cortito lo que queda, es referente a las leyes provinciales. ¿Qué refiere las leyes provinciales respecto a este tema de la educación ambiental? Nosotros en la provincia tenemos una ley específica que lleva el título de Ley de Educación Ambiental, que es la Ley 16 número 80. Primero establece que todos los habitantes tienen derecho a una educación ambiental. Y además explica qué se entiende por educación ambiental, y va a decir que es el proceso educativo mediante el cual el educando adquiere la percepción global y pormenorizado de los comportamientos del ambiente, así como la construcción, y toma los mismos elementos que vimos que se encontraron en la Ley General del Ambiente y en la Ley de Educación Nacional, porque acaba de decir, como la construcción de valores, compromisos y comportamientos orientados a la defensa y sustentabilidad del mismo. Y en el artículo 3 va a decir que abarca los procesos permanente integrados con el sistema educativo, desde una concepción del desarrollo sustentable. Acá vemos cómo está presente el desarrollo sustentable con el concepto que nosotros habíamos establecido en la primera parte de la presentación. Los artículos siguientes de la ley, el artículo 5, dice que la educación ambiental se implementará desde un lineamiento curricular transversal y con perspectiva interdisciplinaria, y de vuelta, con la construcción de valores y conocimiento. Esa es la coincidencia que podemos encontrar en el régimen de la provincia con el régimen de la nación. Siempre es incorporar valores y no solamente conocimientos, también una conciencia con valores, y esos conocimientos también llevan juntos, ¿no? ¿Cierto? Bueno, y acá va una de las partes que le interesan a los docentes. La segunda parte del artículo 5 habla en cuanto a la valoración por parte de la Junta de Clasificación y Disciplina. Ese artículo dice que todos los docentes que se capaciten en las temáticas relacionadas con el medio ambiente, como es el curso que estamos presenciando, que tiene diferentes bloques, este curso, con todo lo referente a los medios, que tenga, digamos, como contenido el medio ambiente y recursos naturales, serán valorados por la Junta de Clasificación y Disciplina. Cualquiera sea el área de su competencia, la misma valoración se considerará a los efectos de los ascensos de la jerarquía. Esto está establecido en la Ley de Educación de Ambiente 16, número 80.
Bueno, básicamente este es el contenido en general de la ley, y después, bueno, deja algunos lineamientos, la normativa, en cuanto a la política educativa, que hace referencia a la conservación de defensa del medio ambiente y el uso sustentable, y después los objetivos de la educación inicial también, tanto como objetivo de la educación inicial y también de la educación polimodal, que debe preparar el ejercicio de los derechos y cumplimiento de los deberes ciudadanos. Esa es la idea de la ley, buscar esa formación desde el inicio de la formación con la educación formal en todo su trayecto. Bueno, tal es así que ahora concluimos esta parte de la legislación. Espero que les haya servido en el concepto del desarrollo sustentable. Vimos las legislaciones de la Constitución, en donde está previsto, en la normativa de la ley, las leyes nacionales y las leyes provinciales, y ahora vamos a dar una breve conclusión para concluir toda la presentación. Bueno, lo que quiero decirles, primero quiero agradecerles a todos por la presencia y por la predisposición como docentes para la formación. Quiero decirles que las herramientas se encuentran en la normativa que estuvimos viendo, y necesitamos que eso se tome en cuenta y se lleve a cabo a la práctica. Que el ambiente no espera, que esto es un compromiso de todos y que tiene que ser ya, es urgente y es eminente. Sepan que lo que hacen en la formación y lo que aportan como docentes es un trabajo muy, no solamente arduo, sino que no, va a transmitirse de generaciones en generaciones. Y eso hace a una justicia intergeneracional. Bueno, esa es la idea que les propuse acá, de dejarles los elementos como para que tengan en cuenta de dónde surge la educación ambiental en cuanto a las normativas, de dónde surgió ese desarrollo sustentable, y que la idea no es simplemente el no producir, sino que se produzca, que sea rentable los negocios, que podamos satisfacer mediante los recursos naturales las necesidades que tenemos, pero que no comprometamos a las generaciones futuras. Bueno, muchas gracias y espero que cualquier consulta o duda, estoy a sus disposiciones. Gracias, Gabriela, gracias. Estoy mirando el chat, creo que no hay ninguna consulta. ¿Ahí se me escucha? Sí. Sí, Cintia, escuchamos. Perfecto. Bueno, buenas tardes para todos. En este segmento del bloque 2, del módulo 1, la idea es poder hacerle un aporte de la cuestión práctica con la finalidad de que todos los preceptos que fueron adquiriendo a lo largo de la capacitación en las charlas anteriores y en las que van a venir y la normativa existente, no se circunscriba a meras enunciaciones, sino más bien que ustedes puedan adquirir las herramientas correspondientes para poder incorporarlo en las aulas. Vamos a partir diciendo que, bueno, la implementación de las políticas ambientales, en la implementación de las políticas ambientales, la educación forma parte esencial o ocupa un espacio prioritario, y esto radica precisamente en que es una herramienta principal o esencial para poder discernir en las buenas y malas prácticas ambientales, que podamos transmitir a quienes están formándose, que no importa la edad, no importa la clase social, no importa el lugar, todos podemos generar de forma negativa o positiva impacto en el ambiente. Y de ahí la importancia de poder adquirir, digamos, una visión crítica en relación a las actitudes que vamos generando.
En la presentación de hoy, si bien el material que fui trabajando le genera a todos ustedes un abanico enorme de posibilidades para poder implementar a través de las distintas materias o asignaturas la educación ambiental y poder complementar, digamos, a la currícula. Ahí hay un micrófono prendido, si lo pueden silenciar, por favor. Lo importante es que ustedes puedan tomar esto como base, como ejemplo, y después con el material que les subimos a la plataforma, bueno, que puedan también adaptarlo, adoptarlo y adaptarlo a la clase y a los alumnos que tienen según su zona, según su lugar y según, bueno, la metodología que implementan habitualmente. Hay 3 cuestiones que me parecieron importantes que ustedes las tengan presentes, que tienen que ver con la educación ambiental. La primera es que no hay posibilidad de una política ambiental exitosa sin conciencia ambiental. De allí surge el punto 2, digamos, o esta segunda mención, que tiene que ver con que la conciencia ambiental no se logra hasta tanto podamos centrar al espacio o al ámbito educativo en un espacio relevante, prioritario, y en tercer lugar que podamos entender que esta educación ambiental en el espacio o en el ámbito educativo ayuda a enseñar mejor. Y cuando me refiero a enseñar mejor, tiene que ver con que no es solo la transmisión de conocimientos, sino también de valores, ¿sí? A ver si ahí está, en la presentación del día de hoy, yo les hice una diferenciación entre 2 conceptos que normalmente escuchan cuando hablamos de ambiente, cuando hablamos de derecho ambiental, cuando hablamos de educación ambiental, que tienen que ver con la sostenibilidad y la sustentabilidad. En este caso, la sostenibilidad, que bien lo marcaba la doctora Gabriela en el módulo anterior, consiste en satisfacer las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer generaciones futuras. Y cuando hablamos de sustentabilidad, estamos hablando que es la habilidad de lograr una prosperidad económica sostenida en el tiempo, protegiendo al mismo tiempo los sistemas naturales del planeta y proveyendo una alta calidad de vida para las personas. ¿Es lo mismo? En realidad, la diferencia más simple entre ambos es que lo sustentable es algo que se mantiene por sí mismo, mientras que lo sostenible es más bien un proceso de acciones que se mantienen por sí mismas sin agotar los recursos. Ahora vamos a lo que me y no interesa, pero sí lo que me toca, que tiene que ver con las puertas de entrada de la educación ambiental desde los lineamientos curriculares. Esto que nos permite generar la formación de juicios de valor y la facultad de reflexionar en forma clara sobre problemas complejos referidos al ambiente. ¿En quién? En nuestros alumnos. Una educación de calidad en el nivel secundario se hace necesario para poder propiciar en los adolescentes y en los jóvenes la posibilidad de comprender la estructura compleja que significa el ambiente. Entender nuestras acciones y también las consecuencias de cada acción. Bien. En esto que es la educación para el ambiente, una de las actividades o una de las propuestas que les traje el día de hoy tiene que ver con la educación ambiental en ciencias sociales. Si bien es cierto que ciencias sociales, que geografía en realidad siempre fue el espacio dentro de las ciencias sociales en donde se podía considerar la educación ambiental, ya que es un espacio en donde se estudia la población humana, los recursos naturales, el ambiente físico. La realidad es que cualquier espacio en donde nos ayude a formar pues, una mirada crítica, donde nos enseñe ética y ciudadana,
trabajo, comunidad, convivencia, es un espacio en donde vamos a poder implementar la educación ambiental. La propuesta que les traigo hoy está orientada a que podamos generar la construcción de una ciudadanía crítica, participativa, responsable, comprometida, también la sensibilidad ante las necesidades y los problemas sociales y el interés de aportar al mejoramiento en las condiciones de vida de la sociedad. Podríamos resumir esto en hablar de, o el tratamiento del concepto conflictos que se presenten. Y en este caso, el recurso que les traigo tiene que ver en proponer a los estudiantes la lectura de, y digo por lo menos, 2 textos que refieran a una problemática que elijan a través de posturas enfrentadas. Las temáticas variadas, las temáticas que ustedes entiendan que pueden ser de mayor interés, que puedan generar mayor repercusión en ellos, que puedan generar revuelo, en este caso cambio climático, empleo, implementación de determinados productos en la producción, en la fabricación de algo, y posturas enfrentadas, porque esto va a permitir a los adolescentes tener distintas miradas, perspectivas, a poder generar su propia postura, a poder ser críticos de esto que están evaluando o de este conflicto que se les pone enfrente, pero sin que tengan que automáticamente asociar a una postura. Entonces es escuchar, es leer, es investigar y formar su propia postura. En este mismo punto, la propuesta o 2 puntos que me parecieron interesantes o importantes resaltar tienen que ver con la utilización de notas periodísticas, porque el idioma o el lenguaje utilizado en notas periodísticas suele ser más atrapante y puede generar en los adolescentes mucho más movimiento. Entonces, la utilización de estas noticias periodísticas puede ayudar mucho a la implementación de la educación ambiental en el desarrollo de esta temática, y también las noticias regionales. ¿Por qué? Y bueno, las noticias regionales tienen que ver con que no llama la atención de la misma forma alguna noticia o algún hecho ocurrido en otra circunscripción, lejos, que algo que pasa cerca, en tu zona, en algún lugar donde quizás hasta podés cargar de algún contenido emotivo. Así que bueno, la propuesta básicamente es que ustedes puedan proponer a los estudiantes en lo que respecta a ciencias sociales esta lectura, y que puedan utilizar estas herramientas de las noticias periodísticas y también que sean de la zona. ¿Qué permitimos? Bueno, esto es lo que les mencionaba: recurrir a diversas manifestaciones de fuentes escritas permite a los estudiantes obtener información interesante a la hora de generar explicaciones sobre los cambios que se han ido produciendo en el ambiente como consecuencia de la intervención del hombre, y generar una postura propia. Otra de las asignaturas que les traje en este módulo tiene que ver con la educación ambiental en la educación tecnológica. La educación tecnológica es un área de educación general destinada a que los estudiantes puedan analizar y reflexionar sobre los procesos, productos, herramientas tecnológicas como productos culturales, para conocer la realidad y para poder intervenir en ella, teniendo al hombre como punto de partida. Acá lo que el propósito, digamos, de la educación ambiental en la educación tecnológica es que los estudiantes conozcan y comprendan conceptos relacionados con los modos en los que las personas intervienen de forma intencionada y organizada sobre el medio natural y social, ¿sí? Interviniendo o actuando sobre materiales, sobre energía, sobre información. Y acá lo interesante de todo esto es que la función del docente, de la escuela, de la educación, no va a ser comunicar una novedad. En realidad acá lo que nosotros vamos a hacer es que ellos
se pregunten sobre esos precios ocultos. Estos precios ocultos me refiero a qué se hace, cómo se hace, con qué se hace, por qué se hace así. Hoy la tecnología está al alcance de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes, y la idea es poder encaminar, o en realidad que ellos puedan utilizar estas herramientas que tienen a disposición, pero hacerlo de forma guiada, y que ellos sepan que muchas veces estas cuestiones tecnológicas o estas innovaciones tecnológicas, todo esto nuevo que se da en nuestra época, no existía en otro momento, pero que además sobre el ambiente tiene impacto, sobre lo social tiene impacto, entonces que ellos se puedan preguntar sobre estos precios ocultos. ¿Qué hay? ¿Cómo se produce? ¿Cuál es el costo-beneficio de esta tecnología que está al alcance de mi mano? Y hay una tarea muy interesante que es la búsqueda del tesoro en Internet, que tiene que ver con el planteo de una problemática o un conflicto de la temática, en donde permitimos que ellos accedan a esta tecnología que tienen a su disposición, pero guiamos esa búsqueda. Promovemos también la generación de una posición propia, que el conocimiento se construya, que sea un trabajo en equipo. Bien. Y después, como tercera y última propuesta que les acerco en esta tarde, es la educación ambiental en educación física. Bueno, les puse acá en la realización de los contenidos que se desarrollan en esta área, se puede encontrar reflexiones sobre la vida con la naturaleza, su relación con la sensibilización con el cuidado y su relación con la educación ambiental. Acá lo que me pareció interesante compartirles tenía que ver con no se puede cuidar lo que se desconoce. Entonces, una de las propuestas que les puse como ejemplo tenía que ver con el campamento. Pero el campamento no solo por el contacto con la naturaleza, sino más bien por entender que el ambiente es todo lo que nos rodea, desde el playón en donde realizan la actividad física a un espacio al aire libre, y que en este desarrollo o en estas propuestas puedan trabajar el trabajo en equipo, la solidaridad, la investigación. Van a ir descubriendo cuestiones que tienen que tener en cuenta, como el clima, como la superficie, como las necesidades técnicas, como los elementos que voy a necesitar, como la relación con la previsión de objetos y contenidos, con la higiene. Bueno, todas estas cuestiones que me parecieron que estaban buenas poder compartirlas, que pueden llamar la atención de los jóvenes. A mi juicio, en realidad, la educación física se constituye como una oportunidad muy valiosa para el desarrollo, además de proyectos colectivos, de que los chicos puedan aprender un poco más de la vida en comunidad, y que los jóvenes se educan ambientalmente en forma vivencial. Tengo un bebito acá al lado, espérenme 2 segundos. Y de todas maneras, les mencionaba yo al comienzo de la charla, me parece importante que ustedes sepan que en realidad estas no son las únicas propuestas que existen, ni son las únicas asignaturas en las que se puede desarrollar. Lengua, matemática, desde todas las asignaturas podemos incorporar la educación ambiental. El material que les vamos a dejar tiene un abanico inmenso de posibilidades, pero nosotros lo que hoy pretendíamos era que esto funcione como motor en la búsqueda de posibilidades de generar valiosas propuestas de la educación ambiental y que se vinculen sobre todo con la propia práctica cotidiana en el contexto de comunidad en la que cada uno de ustedes le enseña. Así que bueno, espero que
que les haya servido. Espero que les resulten interesantes estas propuestas para poder incorporarlas en sus aulas. Y les quería dejar esta frase de Paulo Freire para cerrar, que me gusta un montón y que aplica a esto que estamos haciendo hoy, que la educación no cambia el mundo, pero sí cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Así que un gracias especial, sobre todo por la consideración y aguantarse el llanto de mi bebé que está acá al lado. Espero que le haya sido útil y a disposición para cualquier cuestión que se genere.